Hola América Latina, hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Enclave Política. Soy Elena Rodríguez y me conecto con ustedes desde Quito, desde la mitad del mundo. Hoy quiero proponerles que hablemos sobre este país suramericano que atraviesa una crisis multidimensional. Hemos invitado a la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachakutik. Doctora Yumbay, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el país está atravesando una situación crítica y quizás por los desaciertos y la falta de toma de decisiones por parte de nuestros gobernantes. ¿En qué contexto debemos situarnos entonces para entender lo que hoy por hoy está pasando en Ecuador? Ya decíamos al inicio de este programa, hay una situación de violencia exacerbada, hay también esta que muchos llaman criminalización de la protesta social y la necesidad de expresar también, así nos ha planteado el gobierno de Daniel Noboa, nuestra posición en 11 preguntas que están siendo planteadas por el gobierno nacional. ¿Cómo nos situamos en este contexto para que además nuestra audiencia latinoamericana entienda lo que está pasando? El tema de la inseguridad se ha venido arrastrando lamentablemente con los últimos gobiernos que no han podido controlar y obviamente ha habido un abandono completo del Estado, por ejemplo, a los centros de rehabilitación social. Se ha dejado en el control de las mafias y el Estado se ha lavado las manos y ha perdido ese control absoluto. Y por otro lado, también ha habido un abandono de todos los sectores sociales. Se ha disminuido recursos económicos o el presupuesto para salud, para educación, para la posibilidad de crear empleos, por ejemplo, para la asignación a los gobiernos autónomos descentralizados. El Estado casi ha dejado de cumplir con sus responsabilidades que nacen de la misma norma constitucional. Frente a eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Obviamente se ha incrementado la inseguridad en el país y claro, el compromiso del actual gobernante era que tenía un plan Fénix para recuperar la seguridad y resulta que ahora ya ha transcurrido casi más de 4 meses de gobierno y no hay el plan Fénix. Y mientras no exista un plan de atención y obviamente también de asignación de recursos para incrementar, por ejemplo, o fortalecer toda la fuerza pública, difícilmente vamos a poder recuperar la seguridad. Lo único que se ha hecho es sacar a las fuerzas militares o a las fuerzas armadas a las calles, a controlar los centros de rehabilitación, pero más allá de eso, no hay recursos económicos, por ejemplo, para la educación. La semana anterior acaban de aprobar la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional, por supuesto, yo voté en contra porque desafortunadamente se termina reduciendo el presupuesto para salud, para educación, para los gobiernos autónomos descentralizados, incluido para la seguridad. Imagínense, se disminuye el presupuesto hasta para la Policía Nacional. Entonces ahí está la incoherencia. ¿Cómo es que dice que hay inseguridad, que necesitamos recursos para la seguridad y resulta que termina disminuyendo? Pero sí se aumenta o se asigna alrededor del 28% y un poco más para el pago de la deuda externa. Entonces ahí no se entiende la incoherencia con la que actúa el presidente. ¿Cómo entendemos esa que usted califica como incoherencia? Nos hablaba del proceso de desinstitucionalización que ha sufrido el Estado a lo largo de estos últimos años. Lo hizo Lenín Moreno, lo hizo el presidente Guillermo Lasso, ahora lo está haciendo el presidente Daniel Noboa porque su propuesta en campaña se orientaba a reforzar programas sociales, a promover un sistema de rehabilitación social dentro de las cárceles del país, a promover este denominado y enigmático, para mí al menos, Plan Fénix, que se mostraba como una respuesta frente a la ola de inseguridad y violencia que azota esta nación suramericana. ¿Hay eso o cómo lo calificamos? Porque ya vemos, usted decía, la proforma presupuestaria de 2024 ha reducido el presupuesto en sectores estratégicos. Efectivamente, mire, el gobierno anterior como el actual son de derecha. Ellos representan a un grupo minúsculo. ¿Y cuál es la prioridad de ellos? Desmantelar el Estado ecuatoriano. Es eso. Quieren llevar todo al área privada y por eso es que se han adoptado leyes de urgencia económica que contribuyen al sector empresarial, a los grandes grupos económicos. Ahí está la ley de eficiencia económica que terminaron perdonando a los grandes grupos económicos. La ley de competitividad energética, de la misma situación, se procura entregar el control y la administración de todo el sector eléctrico
a las empresas privadas. Entonces, el objetivo fundamental de ellos ha sido desmantelar. No está dentro de las prioridades de ellos atender los sectores sociales. No está, por ejemplo, insertar o asignar más recursos, por ejemplo, para educación, para salud. Hemos visto que lamentablemente los centros de salud están en un completo abandono, no tienen medicamentos, la infraestructura está deteriorada. ¿Y quién ha dicho algo? ¿Han asignado algo de recursos? Absolutamente nada. Por otro lado, si bien es cierto, han sacado a las Fuerzas Armadas a las calles, pero no están dando resultados. Al contrario, lo que hemos visto es que más bien han impulsado proyectos de explotación de recursos naturales, como en el caso de Palo Quemado. ¿Cómo es que allá sí envían tanto policías, tanto militares y además también paramilitares para llevar adelante un proceso de consulta ambiental que llaman ellos? ¿Cómo es posible que lleven esos procesos que deberían ser totalmente amigables, transparentes, que deben fomentarse un diálogo intercultural? Pero no, se van con armas, se van con todas las fuerzas públicas para tratar de amedrentar. En ese marco lo que evidencia es que la prioridad del actual gobernante es impulsar aquellos proyectos mineros que en nada van a beneficiar al pueblo ecuatoriano y aún más a la población que está viviendo allá. Ellos son agricultores, hay mucha biodiversidad, hay fuentes de agua. ¿Cómo es posible que no se cuide esas áreas sensibles y se pretenda posicionar y obviamente defender estas iniciativas de proyectos de extracción que lamentablemente va a acabar con toda la población que vive ahí? La respuesta del Ejecutivo, la respuesta del presidente Daniel Noboa es que hay un déficit fiscal importante y eso es algo, una realidad tangible que para nadie es desconocida. Pero este modelo de desarrollo que plantea el presidente Noboa, basado en el extractivismo, basado en la minería, basado en la industria petrolera, ¿es una respuesta frente a ese déficit fiscal? Mire, por eso es lo que señalo, no hay coherencia. Si el presidente dice, no hay recursos en la caja fiscal, entonces sea coherente con sus acciones. ¿Cómo es posible que el primer proyecto de ley de urgencia económica fue la ley de eficiencia económica? Que con esa ley se terminó perdonando a los grandes grupos económicos, o sea, a 300 familias se termina perdonándole las deudas que tienen con el Estado. Si dice que no hay recursos, lo que debería haber hecho es o propiciar cobrar a estos deudores, porque no es posible que sean premiados aquellos sinvergüenzas que no han cumplido con sus obligaciones. Y hay también empresarios que han cumplido con sus obligaciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde está el principio de igualdad? Unos pagan y otros irresponsables más bien son liberados y premiados que no paguen absolutamente nada. Entonces, ahí está la incoherencia. Si no tengo recursos, cobro a todos los deudores, ¿no es cierto? Y por otro lado, no hay recursos económicos. Entonces, ¿cómo es que lleva adelante una consulta popular que es totalmente inútil? Que todas las preguntas planteadas se pueden canalizar vía reforma a las distintas normativas, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Seguridad Pública, al Código del Trabajo, obviamente en el marco de lo que dispone la Constitución, y para eso está la Asamblea, pero no. ¿Qué es lo que quiere? Legitimar su imagen en el país y lleva adelante una consulta popular donde se está votando, para mí es votar 60 millones de dólares del pueblo ecuatoriano que tranquilamente podría haber servido para, ojalá, aumentar presupuesto para salud, para educación, pagar a los GATS, atender las múltiples necesidades que ahora mismo está ocurriendo por toda la presencia del fenómeno invernal. Y no hay un centavo de dólar que estén entregando a las distintas provincias donde se han caído los puentes, donde las vías están totalmente destruidas, donde los agricultores, los pequeños agricultores han perdido todos sus cultivos. Entonces ahí están las incoherencias, que no está pensando en la mayoría, sino lamentablemente en su posición, en sus políticas propias de cómo beneficiar a su sector.
Y más adelante intentaremos profundizar sobre esta consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa, que consta de 11 preguntas. De hecho, el 21 de abril los ecuatorianos deberemos ir a las urnas para plantear nuestra posición con respecto a estas 11 preguntas que hablan sobre empleo, sobre seguridad, sobre además otros temas, otros tópicos que llaman la atención de los ecuatorianos, arbitraje internacional, por ejemplo. Doctora Yumbay, yo quisiera hablar sobre el impuesto al valor agregado. Desde el 1 de abril los ecuatorianos dejaron de pagar 12%, ahora pagan 15%. ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido? Se ha dicho que es con el objetivo de financiar esta denominada guerra interna, pero vemos que los resultados no se están dando. Ya decíamos al inicio de este programa, solamente en el feriado de Semana Santa hubo 137 muertes violentas y nos escandalizábamos con cada masacre, porque eran masacres las que se venían registrando tanto en la provincia de Guayas como en Manabí. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta reforma tributaria en el pueblo ecuatoriano? Bueno, los grandes impactos que van a generar en toda la población es profundizar aún más esa brecha existente entre un grupo que tiene mucho y un grupo mayoritario que tiene nada. En ese sentido se va a profundizar la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, el que siempre hemos venido encarando, visibilizando ante la sociedad. Lo otro, hay que señalar que esta ley que incrementa el IVA es realmente inconstitucional, porque en la Asamblea se excluyó el artículo que tiene que ver con el incremento del IVA, porque la mayoría de los asambleístas no estábamos en favor de aquello. Primero, no es posible darle ese golpe duro al pueblo ecuatoriano cuando estamos sumidos en una crisis económica, social y el resto de situaciones. Y en esas circunstancias decirle, tiene que pagar, usted tiene que financiar, entre comillas, el conflicto armado existente, no es posible. Por eso, definitivamente, ese artículo fue excluido. Sin embargo, el presidente, ¿qué es lo que hizo? Tiene la posibilidad de hacer objeciones parciales, pero se va más allá de eso. El artículo 138 de la Constitución de la República, en el párrafo segundo, establece que el presidente de la República, si quiere hacer una objeción parcial, tiene que pronunciarse en relación a los artículos que contiene el proyecto. Y el proyecto remitido al Ejecutivo no contenía absolutamente nada del incremento del IVA, sino los otros temas. Entonces, sin embargo, por pasó tanto, por el Ministerio de la claro Ley. que sí, ya no hubo los 92 votos. En ese sentido, yo digo, es una traición al pueblo ecuatoriano, porque acuérdense que en campaña su compromiso, su ofrecimiento fue que no iba a subir el IVA y resulta que termina afectando. Y con este incremento todos van a ser afectados, desde la clase media para abajo. No es que ciertos productos probablemente no van a sufrir el incremento, casi todos los productos alimenticios, de aseo personal, entre otros que lamentablemente sufren un incremento enorme. Yo misma he comprado el pan y compré la leche, ya está con otros precios. Ese ha sido el argumento del gobierno central, del Ejecutivo, del presidente Noboa, que los productos de la canasta básica no se verían incrementados por este aumento al impuesto al valor agregado, precisamente porque no graban ese impuesto, pero sí grava el impuesto en las gasolinas, los combustibles, el gas, y tiene un impacto importante dentro de la cadena de comercialización. De hecho, por ejemplo, la FENOCIN, esta Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros, hablaba sobre lo que les cuesta traer sus productos del campo a la ciudad. ¿Habrá resistencia? ¿Habrá movilizaciones? ¿Hay procesos encaminados hacia aquello? Usted pertenece al movimiento Pachacuti, que digamos es el brazo político de la CONAIE. ¿Están planificando algo en ese sentido? Mire, en este momento hay que estar conscientes que son 208 productos que forman parte de la canasta básica que están siendo afectados. Y es totalmente absurdo, es vivir en una burbuja, decir que no se va a afectar. Por favor, si también con el decreto emitido incrementa el rubro, el tanque de gas, el combustible, consecuentemente va a sufrir cambios y obviamente incremento y va a golpear a todas las familias ecuatorianas.
En ese sentido, hemos visto un rechazo a nivel nacional. Yo estoy recorriendo varias provincias y hemos visto la inconformidad. Y lo que sí hay que entender es que al interior de las organizaciones se está socializando y serán las estructuras organizativas, todo este tejido social que tomarán la decisión si es que consideran pertinente, obviamente, salir y ejercer el derecho a la resistencia, además que es un derecho constitucional, pero serán las estructuras y este tejido social la que tome la decisión. Por el momento también están trabajando en el tema de la consulta popular. Acuérdese que se viene ya esta consulta popular. Me parece que son temas súper estratégicos los que se han puesto sobre los hombros del pueblo ecuatoriano. Muchos están, claro, con el incremento del IVA, pero por el otro lado también viene la consulta popular. Por otro lado, en estos días se incrementa todo este tema de sicariato, asesinato, como que vuelve la inseguridad. Y claro, también se va a culminar con el estado de excepción. Entonces, todas estas circunstancias genera lamentablemente una inestabilidad y obviamente se demuestra que no ha habido decisiones claras, concretas, que contribuyan definitivamente a resolver los grandes problemas, entre ellos la inseguridad. Estamos en Enclave Política. Hablamos con la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por la agrupación política Pachacuti, quien ha repasado algunos aspectos importantes para que nuestra audiencia en América Latina, nuestra audiencia en el mundo sepa qué está pasando ahora mismo en Ecuador. Doctora, hablemos de la consulta popular. Son 11 preguntas, la mayoría de ellas relacionadas con seguridad, con empleo, con arbitraje internacional. Su agrupación política está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral para realizar una campaña por el no en todas las preguntas. ¿Por qué? Estamos claros que todos los temas que se está planteando en la consulta popular son temas que se deben canalizar vía Asamblea Nacional. Personalmente, en los primeros 15 días de haber llegado a la Asamblea, presenté un proyecto de reforma a 5 leyes, entre ellos la reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde estoy planteando el incremento de penas en sicariato, en robo, en asesinato, delincuencia organizada, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, en los mismos temas que el presidente iluminadamente lleva a una consulta popular. Nosotros ya lo presentamos en la Asamblea Nacional. Es decir, se puede resolver en el legislativo. Por supuesto, y precisamente está suspendido el segundo debate de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Incluso entonces, hubo una declaración es pública del presidente en la que decía que él había votado o había su bloque votado en contra precisamente para que no se caigan las preguntas de la consulta popular. ¿Cómo entender eso? Claro, yo digo que falta de coherencia con las demandas y necesidades del pueblo ecuatoriano. Resulta que él, al siguiente día de la suspensión de la sesión del Pleno, él dijo: yo tuve que decirles que salgan mis asambleístas porque si no se quedaba sin consulta. O sea, ¿cómo es posible que su capricho sea llevar a la consulta popular temas que ya estamos discutiendo en la Asamblea Nacional? Entonces, por eso, obviamente, la otra normativa que probablemente hay que reformar es la Ley de Seguridad Pública, pese a que ya esté en el artículo 11 de esta normativa que la policía y las Fuerzas Armadas pueden coordinar, enfrentar y garantizar la seguridad en el Estado ecuatoriano. Eso ya está en la ley, entonces no se hace necesario. Los otros temas, por ejemplo, el arbitraje internacional, ¿cómo podemos estar? Eso implica perder la soberanía, perder la jurisdicción y entregar a otros para que resuelvan los casos. Ahora mismo tenemos varios casos que han ido al arbitraje internacional y están indemnizaciones inmensas que nos toca pagar como Estado ecuatoriano. Esa es la realidad a la que nos quiere llevar con estas alternativas y que obviamente van en contra de la normativa constitucional, en este caso con el artículo 422. Entonces nosotros estamos Chevron, en contra. Texaco, ¿qué pasó con el Estado ecuatoriano en este caso donde se pudo evidenciar que hubo graves negligencias por parte de esta compañía estadounidense petrolera en la Amazonía ecuatoriana? Hubo fallos de las cortes locales, sin embargo eso se sometió a jurisdicciones internacionales y ya vemos que más bien, a pesar de que el territorio ecuatoriano fue el afectado, es el Estado el que termina con una deuda frente a esta transnacional. Expliquemos esto a la audiencia latinoamericana. Mire, este es uno de los temas frente a otros, o sea, lamentablemente el caso Chevron y el caso también Texaco, lamentablemente hay varios ecuatorianos
familias completas que están experimentando todas las consecuencias de los daños ocasionados por estas empresas y resulta que hasta ahora no han sido indemnizados. Y ese caso efectivamente ha sido llevado a los arbitrajes internacionales y más bien el Estado ecuatoriano ha sido condenado. Es decir, nosotros, o sea, como Estado ecuatoriano nos toca pagar, imagínense, a estas empresas transnacionales. A eso nos quiere llevar a futuro si es que se aprueba esta pregunta en la consulta popular. Aspiramos que el pueblo ecuatoriano realmente abra los ojos y diga no a todas las preguntas que han sido totalmente tramposas y, como acabo de señalar, lo que hay que viabilizar son reformas a través de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la pregunta del trabajo por horas y el contrato de plazo fijo? Según el informe Global Right Index 2023, Ecuador está en tercer lugar entre los países con las peores condiciones para las clases trabajadoras. Se habla, muchos sectores, sobre todo las centrales sindicales, dicen que esta nueva modalidad que se pretende ser consultada y aprobada, después si es que el pueblo ecuatoriano así lo manifiesta, de contrato por horas y tiempo o plazo fijo, significaría una nueva forma de precarización laboral. ¿Es así? Por supuesto que es una verdadera precarización y también eso sería inconstitucional, porque la Constitución de la República establece algunos principios, entre ellos que los derechos plasmados en la Constitución tienen que desarrollarse progresivamente y al plantearse este trabajo a plazo fijo y el contrato por horas es una situación de regresividad. Mire, con el plazo fijo nadie va a tener estabilidad. Algunos trabajarán 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y afuera. Con eso, ¿cómo puede usted proyectarse su vida? ¿Cómo puede, por ejemplo, acceder a un crédito? ¿Quién le va a dar un crédito para quizás construir su casa, comprar algún bien? Nadie le va a garantizar esa posibilidad de acceder. No va a tener condiciones de mejorar su situación económica. Y el trabajo por horas ya está en el Código del Trabajo. Lo único que quieren llevar adelante esta consulta y establecen esta modalidad de trabajo por horas es simplemente para evadir los beneficios de ley. O sea, ya no quieren pagar ni las vacaciones, ni los 13º, cuartos, entre otros beneficios. Ni siquiera les quieren cubrir el seguro social. Es para eso lo que se está preguntando y llevando a la consulta popular, que es totalmente inútil. En ese sentido, es precarizar, es generar aún más esta pobreza, esta inestabilidad. ¿Cómo puede ser posible que se pretenda llevar a esta situación a toda una población? Mire, estamos experimentando todo este fenómeno de la migración de nuestros jóvenes y de muchos ecuatorianos, precisamente por la falta de empleo. Y en lugar de implementar y fortalecer la creación de oportunidades de empleo a nivel nacional, resulta que se viene con esta pregunta que en nada va a contribuir. Doctora Yumbay, tengo que terminar, pero a manera de conclusión y en 30 segundos, brevísimo. Yo quisiera preguntarle, no quiero que haga de pitoniza ni adivina, pero quisiera un análisis prospectivo de su parte. ¿Qué va a pasar con respecto a esta consulta popular cuando vemos que el presidente Noboa está bajando aceleradamente sus niveles de aprobación? Según las últimas encuestas, incluso está llegando a menos del 50% cuando hasta hace un mes hablaban del 80 o el 90%. ¿Qué va a pasar con la consulta popular y cuál es el escenario próximo para este país? La consulta popular no va a resolver los grandes problemas que nos está afectando, inseguridad ni de la crisis económica ni social que estamos viviendo. De manera que, insisto, es una consulta totalmente inútil, que no es esa vía que deberíamos todo el pueblo ecuatoriano rechazar y votar por el no, porque no es posible que se pretenda votar 60 millones de dólares cuando la Asamblea está ahí para encaminar todas estas reformas. En ese sentido, invitarles a toda la ciudadanía que no podemos ser cómplices de la ineptitud y de la incapacidad de gobernar y resolver los grandes problemas del país. Hay otros tantos temas que podrían haber llevado a la consulta popular y que podrían haber beneficiado al país, pero no estas preguntas que no sirven en absoluto. Yo creo que es importante darnos cuenta, todo el pueblo ecuatoriano. Claro, el presidente está botando dinero, haciendo campañas publicitarias, pero
Eso no nos puede permitir que nosotros terminemos siendo engañados. El pueblo ecuatoriano es sabio, aspiremos que tome las mejores decisiones y que efectivamente el día de las elecciones del 21 de abril rechacemos y votemos por el no. Y nosotros estaremos pendientes del desenlace de este escenario. Doctora, muchísimas gracias por su análisis, por situarnos en este contexto complejo de violencia, de inseguridad, pero también de toma de decisiones importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Escríbanme, estoy en la red social X, mi usuario @Elena de Quito, siempre súper atenta a sus comentarios. Me despido de ustedes, hasta la próxima.